Bienvenidos sean cada uno de los que están presentes, cada uno de los que han hecho el tiempo para acompañarnos en vivo. Y también un saludo para aquellos que posteriormente nos verán en diferido. Shechitata Pesach, el sacrificio, la matanza de el animal destinado para ser el corbán de Pesach. Éxodos 12:6 dice: toda la comunidad de Israel procederá a inmolarlo. Esta se constituye como la segunda mitzvah en el orden tal y como aparece en la Torá, la segunda mitzvah que no es universal, sino que es únicamente entregada a los hijos de Israel. Solo el hijo de Israel se le instruye realizar este procedimiento de el sacrificio del corbán de Pesaj. El contexto, ¿cuál es? Lo leemos en versos anteriores. Éxodos 12:3. Hashem habla a Moshe y a Aarón: díganle a la comunidad de Israel. Ahora, recuerden que muchas de estas condiciones, muchos de estos mandamientos, instrucciones, guías, en el presente, dadas las circunstancias o las condiciones presentes, no permiten a los israelitas realizar todas las mitzvot. En muchos casos quedan como conmemoración o recordatorio. Es decir, la esencia se perpetúa, aunque los medios no nos permitan llevarlo a cabo. Una nota interesante, además, es que algunas de las mitzvot que se encuentran en la Torah fueron ordenadas únicamente en una época en particular, como en este caso, el sacrificio de Pesaj, tal y como figura en el libro de Éxodo. No todas sus instrucciones fueron entregadas para ser perpetuadas por siempre. Por ejemplo, tomar el cordero el día 10 de Aviv o de Nisan del primer mes era una condición o una ordenanza únicamente para los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Sacrificarlo en el templo en la salida de Egipto no fue una obligación. Cada persona en la casa, cada padre, cada líder o líder comunitario pudo realizar el sacrificio sin necesidad de un templo. Una vez instituido el templo o el Mishkan, la obligación es que el sacrificio se lleve a cabo en el lugar sagrado. Marcar con sangre del sacrificio los marcos y los dinteles. De igual manera, fue solamente para ser aplicada esa instrucción en la salida de Egipto, no posteriormente. Ahora, Éxodos 12:5 nos habla de qué tipo de animal es requerido para el Corbán Pesaj. No puede ser cualquier animal. Hay un sentido detrás de la instrucción. El animal en hebreo, en este caso, es llamado Se. Se dice que tiene que ser este animal de 1 año, macho y sin ningún defecto. Lo cual apunta a una exigencia para ser presentado ante el Creador como un sacrificio valioso. No es cualquiera, no es el animal moribundo para poder deshacerse de él. Tiene que ser tam, sin defectos, macho. Puede ser de las ovejas o de las cabras. Es decir, puede ser un cordero o puede ser un cabrito. De aquí aprendemos que el término se, en hebreo, usualmente traducido como cordero, puede también significar un cabrito. El significado del Corbán de Pesaj, según la Torá, ya lo explicamos en el capítulo 16 de Yahad, en esta serie de conferencias. Así que, para detalles, les animo que, si gustan, vayan a la sección 16 de este proyecto Yahad y escuchen con detenimiento más de 1 hora de comentarios acerca del simbolismo de Pesaj. En estilo de Midrash, es decir, tratando de reflexionar acerca de esa instrucción, tenemos también otros comentarios que lo pueden encontrar en la sección de Pesaj en nuestro sitio web naxalatin.com, analizando, tratando de reflexionar cómo Hashem le da la oportunidad de salir de Egipto si se repite aquel evento que fue catastrófico
para los hermanos, pero que al final culminó para bien. Es decir, el traslado de Yosef o la venta de Yosef de Canaán a Egipto. Repetir el evento, pero en este caso hay que ingerir ese animal. En otras palabras, no solo basta con usar la sangre del justo, del animalito inocente, para encubrir nuestras faltas, la venta del justo, el desprecio de Yosef, entiéndase, el Mashiach, el que tenía el potencial de salvar, de redimir a sus hermanos, sino que en este caso no basta solo con emplear su sangre para cubrirnos ante nuestro padre Jacob, sino que hay que ingerir la carne del cordero, entiéndase, internalizar las cualidades positivas del líder espiritual, Yosef o el Mashiach. Pero dado que eso fue una explicación al estilo del Midrash, hoy estamos tratando de comprender el texto básico de la Torá sin entrar en esas explicaciones necesariamente, al menos hoy. El texto de la Torá nos aclara cuál es el símbolo, cuál es el significado del Corbán de Pesaj. Y les quiero hacer la lectura, Éxodo 12, del verso 7 en adelante. Voy a saltarme algunos versos hasta llegar al 27. No voy a leerlo todo. Así que dice, tomarán parte de la sangre de este animal sacrificado, lo pondrán en los postes, en el dintel de las casas donde lo coman. Es la Pesaj del Eterno, porque esa noche pasaré sobre la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Eterno. La sangre de ese sacrificio les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Pues el Eterno pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Eterno pasará de largo aquella puerta. No permitirá que el destructor entre en sus casas para herirlos. Cuando los hijos de Israel les pregunten, es decir, cuando los hijos, la futura generación, pregunte a sus padres, ¿qué significa este rito? Ustedes, los padres, los adultos, van a responder, es un sacrificio, la Pesaj al Eterno, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En conclusión, matar al animal, sacrificarlo, marcar los postes y el dintel con su sangre significa haber matado un sustituto por los primogénitos y usar su sangre como señal de libertad, de liberación, de salvación. Ahora, otras mitzvot relacionadas con el Pesaj. Ustedes van a saber que la Torah los describe como comer o ingerir la carne con matzot, esto es panes sin levadura, y meromim o hierbas amargas. Dice el texto en el verso 8, capítulo 12, en esa noche se comerá la carne asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y panes sin levadura. Comerlo crudo, perdón, se prohíbe comerlo crudo o simplemente cocido. No, dice el texto, no comerá nada crudo cocido, todo deberá estar asado al fuego, cabeza, patas, vísceras. Otra mitzvah, no dejar del corbán de Pesaj. Si queda algo tras la cena, hay que quemarlo. Nada, dice el texto de la Torah, nada dejarán para el día siguiente. Si quedase algo, han de quemarlo. Remover la levadura desde el primer día. También es una ordenanza. Esto es desde el 14 de Aviv o Nisan, o el primer mes del calendario hebreo. Dice el texto, Éxodo 12, 15. La mitzvah dice así, durante 7 días comerás pan sin levadura. Esto es en hebreo matzot. Desde el primer día harán desaparecer seor. Seor en hebreo es la masa leudada
con el propósito de leudar la masa que se está preparando. Entiéndase, la masa madre. Seor no puede estar en las casas hebreas, porque cualquiera que coma hametz, entiéndase, cualquiera que coma algo leudado, entiéndase, la harina a la cual se le agregue seor o la masa madre, durante esos días será expulsado, cortado del pueblo de Israel. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 comerán panes sin levadura, o sea, matzot. Durante esos 7 días no deberá haber, este es el verso 19, seor, la levadura, la masa madre en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, en este caso mahmesed, es decir, un producto que fue una masa, una harina que fue leudada, tanto si es extranjero o es israelita, ger en este caso, o israelita, será expulsado de la comunidad de Israel. Fíjense, el ger no es simplemente el extranjero en términos simples, sino la persona que se ha integrado al pueblo de Israel y vive como un israelita. Entiéndase, la persona que originalmente no nació israelita, pero que se ha incorporado al pueblo de Israel. Quiero aclarar con ustedes, ya que me estoy leyendo esta sección que tiene términos hebreos, quiero clarificar el vocabulario. Primero, el texto nos habla de matzot. Matzot es, ustedes saben, pan sin levadura o pan sin leudar. El término lejem o pan bien puede ser aplicado a matzah. De hecho, en la Torah se habla de, se identifica, la matzah también se identifica como lejem. Así que el contexto es el que clarifica si estamos hablando de un pan sin leudar o un pan leudado. Matzot es el término técnico. Hametz, ¿qué es hametz? Hametz es lo que se puede traducir como una masa leudada de trigo, centeno, cebada, avena o farro. ¿Por qué estos 5 tipos de harina? Porque es lo que usualmente o en la antigüedad se usaba para el alimento. Ahora también se emplea el término mahmeset. Fíjense, mahmeset es sinónimo de hametz. Mahmeset, lo único que se ha hecho es colocar una mem, la letra mem hebrea, delante de hametz. Y entonces en lugar de decir hametz se dice mahmeset. Ustedes saben, aquellos que saben hebreo y aquellos que no, pues les informo. Cuando la letra mem se coloca delante del vocablo hebreo, en este caso de hametz, es porque el término con la mem implica que es algo que está, que contiene, en este caso, hametz. Mahmeset es un producto que contiene hametz y proyecta hametz, como en el caso, siempre pongo este ejemplo, Gog y Magog, ¿cierto? Gog y Magog. La raíz es la misma. Magog es lo que proyecta Gog. Gog es la fuente. Pues lo mismo sucede con el término. Es una explicación muy simple, yo lo sé. Tiene más ramificaciones, pero es una manera sencilla de comprender cómo se forman los términos hebreos. Mahmeset es un producto que proviene de hametz. Hametz es la masa leudada. Así que mahmeset puede ser cualquier tipo de pan o galletitas que provenga de una masa leudada. Ahora, el término menos comprendido es seor, que se traduce en las Biblias usualmente como levadura. Estamos hablando de levadura natural. Ese es el contexto en que la Torah emplea el término seor. Seor de su raíz, lo que quedó. Lo que quedó, ¿por qué? Porque seor o la masa madre es la levadura natural, la composición de harina que se preparó la masa y se quedó, se guarda por varios días. Entonces, cuando el panadero, o cuando en este caso la persona que va a cocinar en casa, va a preparar una torta o un pan con leudado, toma de esa masa madre, la incorpora a la nueva masa y entonces queda un pan, un producto mucho más agradable para ingerir. Entonces, tengamos esto presente. Seor, la levadura,
simplemente es un método para acelerar el proceso de leudación para mejorar la contextura de la masa. Seor está prohibido entonces tenerlo en Pesaj y en los días de Matzot. La Torah claramente dice en hebreo Tashbitu Seor. ¿Qué significa Tashbitu Seor? Es un tema que ha traído controversias en los círculos legalistas por varios años, cientos y cientos de años, en la literatura rabínica, en los movimientos reformistas y demás. Lo que podemos traducir como desaparecer Seor, hacer cesar el Seor de las casas, ¿qué significa realmente? ¿Cuál es la idea de Tashbitu Seor? Bien, el objetivo, una vez más, en contexto. No se puede comer Hametz, no se puede comer Mahmeset, hay que comer Matzot. Para lograr esta mitzvah, este es el objetivo, comer Matzot, hay que hacer desaparecer lo que produce Hametz o Mahmeset. ¿Entiendes? Entonces, desaparecer Seor, el producto madre, la fuente. Ahora, ¿qué significa Tashbitu literalmente? Hay quienes lo traducen como anulación. En mi opinión, en términos alágicos, es una manipulación del texto. Entiéndase lo siguiente. ¿De qué manera nos vamos a deshacer o hacer cesar de nuestras casas Seor? La Torah simplemente nos da la libertad de hacerlo. El punto es, deshazte de Seor para que no produzcas Hametz ni Mahmeset. Porque estas tres cosas están prohibidas. Hametz, Mahmeset están prohibidos. La manera de lograrlo es desapareciendo Seor de las casas y obviamente cuando vayas a realizar el proceso de la harina, no dejar que esta se fermente y se convierta, aún sin la harina madre, se convierta en fermentación o en leudado. Entonces, una manera de manipular el texto de la Torah, desde mi punto de vista, es traducir Tashbitu como anulación. Tashbitu puede, literalmente, si queremos, es cesar. Fíjese que viene de la misma raíz de Shabbat, que Shabbat, Shin, Bet y Tav, nos habla de cesar, el cese. Pero en cierto sentido puede implicar la destrucción del mismo. Para hacerlo cesar, hay que destruirlo. Pero esta interpretación, para mí, manipuladora, dice, pues, se puede hacer cesar si se concibe Tashbitu como anulación. En otras palabras, un acto mental a través del cual el dueño de la levadura renuncia a la levadura y a los alimentos que hayan sido procesados por medio de la fermentación. En otras palabras, yo simplemente cancelo y digo anulo todo lo que en mi casa esté leudado, yo lo anulo y digo esto no pertenece a mí. Es una manera muy fácil y muy conveniente de hacerlo. Por favor, pongamos atención a lo que vamos a decir porque esto es muy delicado para no crear malos entendidos. El Talmud es la fuente de esta idea. El Talmud declara que con el simple acto de anular Tashbitu o renunciar, se cumple la mitzvah de Tashbitu. Ahora, ¿qué quiere decir el dictamen talmúdico cuando dice que con el acto de anular ya se está cumpliendo la mitzvah de Tashbitu, de hacer cesar la levadura de la casa? Si basta con que yo cancele o anule la levadura que está en mi potestad, entonces, ¿por qué tendría yo que hacer una búsqueda de Hametz? ¿Por qué tendría que quemar? Es decir, deshacerme literalmente del Hametz. Esta es una opinión. Estoy simplemente compartiendo opiniones con ustedes. Otros comentaristas no están de acuerdo con ello. Para estos, la mitzvah requiere la quema biur Hametz
Y obviamente para quemar el hametz hay que buscarlo. Así que estas dos prácticas ancestrales de buscar el hametz y quemarlo son mandamientos de la Torá. ¿Por qué? Porque interpretan que cuando el Talmud dijo que es suficiente con renunciar al hametz para cumplir con el decreto de la Torá, la interpretación que hacen es que sí, el Talmud dice que basta con renunciar para cumplir con la mitzvah de deshacerte del hametz, pero solamente del hametz que tú no sabes dónde está. Así que de una manera legalista se emplea esto de cancelar, y existe inclusive una declaración escrita que se ha realizado para que la persona se sienta limpia en términos religiosos de que, bueno, todo lo que yo posea, aunque no lo encuentra, queda cancelado. Bueno, ese no es, realmente no es el objetivo de la mitzvah. Pero bueno, estoy exponiendo varios ejemplos. Otra opinión, y es la tercera y última que cubre todas las opiniones previas, es que la mitzvah de la Torah, tashbitu seor, eliminar o hacer cesar la levadura de tu casa, se debe llegar a cabo con estas tres medidas: la búsqueda del hametz, la quema del hametz y la declaración de anular en tu propiedad todo lo que es hametz. Eso no es mío, la declaración. Existe otra opinión que con una de estas prácticas basta, sea cremándola, sea encontrándola, obvio, deshaciéndote de ella, o decretando que el hametz en mi casa no es mío. Yo creo, desde mi punto de vista muy particular, que la Torá nos da la libertad de deshacernos de hametz, seor y mahmeset de la manera en que mejor podamos hacerlo. La Torá solamente nos dice: deshazte de él, que cese de existir. ¿De qué manera? Bueno, si llevas 2 semanas antes deshaciéndote de él, ya por supuesto en tu entorno no tiene por qué haber hametz o mahmeset. Pero si lo dejas todo para último día, como la Torá dice, en ese día tienes que eliminarlo. Entonces, en ese día, la manera de eliminarlo no simplemente es botándolo, sino quemándolo, literalmente deshaciéndote de él. Para ello, previamente, tuvo que tomar lugar Bedikat Hametz, buscar el hametz, y por lo tanto sigues a destruirlo. En cuestión, mi opinión, en cuestión de bitul, es decir, cancelar, anular el hametz que está en tu posesión, para mí es un rito un tanto hipócrita. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estamos buscando el hametz, cuando estamos buscando todo lo que tiene seor, levadura o está leudado, el objetivo es encontrarlo y deshacerlo. Si no lo encontramos, obviamente es que no lo encontramos. Por lo tanto, ese objetivo de eliminar la levadura, cancelarla, toma lugar en la búsqueda sincera y genuina de la persona que está tratando de encontrar todo lo que tiene hametz y eliminarlo. No lo encontró, no es necesario que la persona se sienta culpable porque durante la semana de Matzot encontró un hametz y no había declarado que él tenía que anularlo. Para mí, es mi concepción, es una práctica que no está acorde, o sea, el bitul, la anulación del hametz, para mi concepción, no está de acuerdo con el espíritu de la Torah, entiéndase, con el propósito de la mitzvah. Ahora, ¿qué sucede en caso de que alguien tenga en su posesión una gran cantidad de hametz? Por ejemplo, una persona cuyo sustento, es decir, que tenga una empresa, una compañía en la que se elabora con levadura. ¿Qué va a hacer con eso? Dentro de los círculos religiosos se emplea la práctica de mejirat hametz. Entiéndase, la venta de hametz. En otras palabras, la persona, por ejemplo, que tiene gran cantidad de hametz y realmente es una pérdida económica para él,
lo que hace es acude a algo muy similar a la anulación. Es decir, la anulación previa lo que trata es de hacer sentir bien a la persona en términos religiosos. Dios, yo no encontré Hametz, yo hice el intento, no la encontré y en este momento declaro ante ti que si existe un Hametz en esta casa, no es mío, yo no lo voy a usar, lo declaro fuera de mi posesión. Es para simplemente quedar bien la persona, pero tenemos que ir más allá. Pues Mejirata Hametz, la venta de Hametz es más o menos la misma idea. Quiero quedar bien con Dios como un ser religioso, entonces, ¿qué hago? Le vendo Hametz, o sea, lo que no se puede tener en Pesaj y en los días de celebración de panes sin levadura, se lo vendo a un no israelita, pero con la intención de que tras los días de Matzot finalicen, voy a volver a comprarlo. Entonces, eso va con el espíritu de la Torah, es decir, con el objetivo de la enseñanza de esta mitzvah. La mitzvah procura cambiar nuestra forma de ser, nuestra conducta. Esto se llama, desde mi punto de vista, no es más manipulación de la voluntad del Todopoderoso. Por lo tanto, esta práctica generó críticas, innumerables críticas dentro de la comunidad judía. ¿Por qué? Porque ambas partes, tanto el judío como el gentil, al hacer esa transición, toma la levadura, tú me la compras, luego yo te devuelvo el dinero y me devuelves la levadura o lo que esté leudado. Ambas partes saben que la venta, sí, aunque es legal, es artificial. Y sucede exactamente lo mismo con el Shabbos Goy. El Shabbos Goy es un gentil empleado por judíos para que realicen labores que el judío no puede realizar en Shabbat. Para mí es una total hipocresía. Y lo digo con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién da la orden de ejecutar una acción, de que el gentil ejecute una acción que el judío no la puede realizar en Shabbat? El judío es la fuente, el israelita. Es como ordenar el asesinato de alguien y sentirme inocente porque, bueno, yo lo ordené, pero yo no fue el que ejecutó el asesinato. O sea, es lo más hipócrita que hay. Entonces, sucede más o menos lo mismo con Mejirat Hametz, con la venta del Hametz. En el caso del Hametz, habría que analizar el asunto, obviamente, de forma particular. Este dictamen que dije es un poco a la ligera y es un poco ambiguo. Entiéndase, es lo que aplica a la mayoría de nosotros, pero hay que analizar los casos particularmente. Si esta persona, si es israelita que posee una gran cantidad de Hametz o de productos leudados, es porque depende, obviamente, vive, su sustento depende de él, o sea, tiene un negocio en el que vende, digamos, alimentos leudados, y si depende de que la venta sea de los de gentiles. Entonces, habría que analizar si su tienda radica en la tierra de Israel o en la diáspora. Ven, la cosa no es tan sencilla como parece. Hay que ver si realmente la eliminación del Hametz para esta persona, para este empresario, realmente crearía en él una situación insoportable. Es decir, lamentable, le destruiría parte de su vida. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta. Por lo general, el dictamen en general es que en Pesaj y los días de Matzot no hay razones normales por las que poseer leudado. Hay que deshacerse de la levadura, seor, hametz y mahmeset. Curiosamente, me realizaban una pregunta en estos días, ustedes saben que se está practicando la cuarentena. Debido a ello, me preguntaron, bueno, llega Pesaj, días en que no se puede tener levadura en la casa. No sé si ¿cómo se llama? La tienda, el supermercado, va a cerrar y pasado estos días me quedaré sin alimentos.
¿Puedo sacar, la pregunta era, ¿puedo sacar estos productos leudados fuera de la casa, de mi propiedad, y pasado el tiempo los puedo retornar? Y una vez más, son particularidades, son cuestiones de cada uno y de cada familia. Hay que tomar la mitzvah en su sentido general, cómo se aplica, y lo demás, pues cada persona claramente, si es una persona piadosa, hará lo más apropiado. Son asuntos personales. Yo no puedo juzgar sobre alguien que me hace pregunta y decirle, no, bótalo, bota todo, deshácete todo, porque la mitzvah es que no tengas nada leudado en tu posesión. No, porque yo no comprendo la situación de esa persona. Tendría que hacerle preguntas muy particulares, por ejemplo, ¿cómo va tu economía? ¿Cuánto tienes guardado para esta cuarentena? Y analizar si el hecho de que él pueda quemar o deshacerse de esa levadura le va a garantizar un estatus, digamos, de salud estable. Esos detalles lo tiene que resolver cada persona. Los principios ya están claros en la Torá y los rabinos, los maestros, líderes espirituales pueden ayudar, pero cada persona en eventos como estos tiene que analizar qué es más conveniente en estado de salud. La Torá permite, obviamente, que se quede con la levadura en caso de, ustedes saben, en caso en que la vida de la persona entre en juego. ¿Qué sucede entonces cuando caemos en todos estos detalles? Que perdemos de vista el sentido de la mitzvah. Las mitzvot, como siempre digo, no son una lista como esa lista que llevamos al mercado. Ustedes saben, vamos al mercado y nuestra esposa nos da una lista de todas las cosas que necesitamos comprar, ¿cierto? Y vamos y pasamos por la parte del pescado y tachamos, ya compré el pescado. Pasamos por los vegetales, ya compré el vegetal. Pasamos por la leche, ya compré la leche, el pan, frijoles, etcétera, etcétera. Las mitzvot no tienen ese objetivo. Es más, son instrucciones, son guías que tienen el objetivo de transformarnos. Así pues, cada acción debe estar acompañada con la intención de la mitzvah. No basta con deshacerte de la levadura. Si la quieres quemar o la quieres deshacerte de ella, botarla lejos de casa, no basta con eso. No basta siquiera con comer matzot. Hay que realizar, sí, todo esto, hay que realizarlo y tener presente la intención detrás de cada mitzvah. ¿Cómo te está afectando esta mitzvah? Positivamente, obviamente. Si no existe intención de la mitzvah, es una mitzvah, es un cumplimiento falso, hipócrita, que no está de acuerdo con la mitzvah. En otras palabras, no estás cumpliendo la mitzvah, así de simple. La mitzvah no es compra leche, compra pollo, compra frijoles. No, la mitzvah es, en este caso, siguiendo el ejemplo de la lista, compra alimentos para mantenerte sano. No haces nada con ir al mercado y comprar alimentos si luego no te alimentas, si no los consumes apropiadamente. Entonces, sucede lo mismo con las mitzvot. Hay gente que, lamentablemente, cree que únicamente por deshacerse del hametz y comer matzot está cumpliendo con las mitzvot de estos días. Y realmente no está cumpliendo con las mitzvot. Vamos a comprender esto, pero desde su raíz. El objetivo de la mitzvah, la Torah no dice únicamente come matzah por 7 días. No, hay un contexto. Si no aplicas el mandamiento al contexto, no estás cumpliendo nada, no estás haciendo nada. Simplemente estarías actuando hipócritamente. La pregunta entonces, el contexto. La idea principal es revivir la salida de Egipto. La celebración de Pesaj y sus mitzvot tienen ese propósito. Revivir, volver a experimentar la salida de Egipto. Ya no estamos en Egipto, pero tenemos que de alguna manera crear un zikaron. Esto es una remembranza, un recuerdo. ¿Por qué se ordena entonces comer matzot? Dice el texto de la Torah en Shemot, en Éxodo,
en el próximo capítulo. Leímos el capítulo 12, ahora el capítulo 13. En contexto, dice el texto, Moshe dijo al pueblo, acuérdate de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Eterno los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él hametz, leudado. Van a salir hoy en el mes de Aviv. Y será que cuando el Eterno te lleve a la tierra de Israel, la cual juró a tus padres que darías, celebrarás esta ceremonia en este mes. ¿Entiende? Conmemoración, repetir. Recordar es volver a vivir. Por 7 días comerás, ¿qué? Matzot, panes sin levadura, porque fue lo mismo que comiste en la salida de Egipto. No se va a ver contigo hametz, leudado, ni seor en todo tu territorio. No se habla únicamente de la casa. En todo tu territorio no puede estar. Dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto, entiéndase, el pan sin levadura, el no poseer seor, es en razón de que el Eterno me sacó de Egipto. Éxodos, capítulo 13, del verso 2 al 8, está la explicación de la mitzvah. Baruch Hashem, porque hay mitzvot que no tienen una explicación tan simple y tan fácil de encontrar como esta. Sí, las mitzvot en relación a Pesach tienen su explicación, lo que significa el cordero, lo que significa la maxa, lo que significa las hierbas amargas, su explicación, su significado está en la Torá, con un objetivo para cumplir las mitzvot de tal manera que nos transforme la vida. Así que no hay excusas. No hay excusas para sacar de contexto y decir que no se puede buscar el significado de los mandamientos y que hay que obedecer como un robot, al estilo militar. Dios dijo y hay que obedecer. Sí, Dios dijo y hay que obedecer, pero Dios te dijo la razón detrás de esa instrucción. ¿La leíste? Entonces, no basta únicamente con que leamos la instrucción, la acción, que es lo que hay que obrar, porque también accionamos con nuestra mente. Combina las dos cosas, la acción física y la acción interior. Hay un requisito muy claro, hacerlo por otro objetivo que no sea el que está en la Torá, es no cumplir con la voluntad divina. Cada año, en esta época que acabamos de vivir, cada año, el hecho de comer matzot y consecuentemente de no poseer seor, ni hametz, ni mahmeset, nos debe hacer recordar los eventos cuando Hashem Itbaraj, nuestro Padre, nos sacó de Egipto, de la esclavitud, para entregarnos una Torá, para ser una nación diferente a las demás e impartir luz. Todo esto está unido en la celebración de Pesaj. ¿Por qué se ordena no comer, no producir hametz o mahmeset? Muchas de la temática que estoy dando quizás va a responder a sus preguntas, de tal manera que al final pues no tendrán que realizar la pregunta. Así que pongamos atención, por favor. No comer hametz ni producir hametz durante 7 días es una clara orden de la Torá. Durante 7 días comerán matzot, panes sin levadura. Desde el primer día harán desaparecer, ya hablamos, tashbitu, harán cesar, destruirán seor, la levadura de sus casas, porque cualquiera que comiera hametz, algo leudado, durante los 7 días será expulsado de Israel. Así que la orden de cesar la producción de seor, de la levadura madre, está sujeta ¿a qué? A una orden inicial. O sea, no vamos a desconectar un mandamiento de otro, que es otro error que sucede en diferentes movimientos judíos. Simplemente se percibe, como decía antes, se sacan los mandamientos de contexto. Llega Pesach, llega Matzah, el día de Hag HaMatzot, vamos a deshacernos de seor, vamos a comer matzah y vamos a deshacernos de hametz. Bueno, es que hay una conexión entre todos. No se trata únicamente de deshacerse del seor, así porque sí,
Se trata de que hay una orden de comer matzot, de comer lechem oni, un pan de aflicción, un pan del pobre. Y para lograr ese mandamiento principal, vienen los otros mandamientos. No comer y no crear hametz, es decir, se prohíbe con el mismo objetivo que se ordena comer matzot. Recordar la salida de Egipto. Si ingerimos cosa leudada, no estamos recreando el evento de la salida de Egipto. Todo el enfoque es recrear ese evento para hacerlo vívido en nuestra vida. Pues bien, será hasta la próxima. Muchas gracias por el tiempo. Espero hayan disfrutado de esta charla. Hasta muy pronto. Hashem nos bendiga. Hashem nos continúe cuidando en este momento tan difícil.